Muchas gracias, Presidenta. Quisiera mencionar lo siguiente antes de Mi micro está prendido y te estoy hablando por el micro cerrado. finalizar mi intervención esta noche. Hemos tomado debida nota de todas las intervenciones y sobre todo las que algunos parlamentarios de Fuerza Popular han señalado respecto de las declaraciones del presidente Humala en la época que era candidato. Los políticos, Presidenta, a veces cambian para mejor, y creo que ese fue el caso del presidente Humala, y esa fue una de las razones que me inclinaron a apoyarlo en la segunda vuelta electoral. Eso, claro, también le ocasionó problemas políticos, porque en el Perú el Parlamento se elige en la primera ronda electoral y no en la segunda ronda electoral. Y esa moderación del presidente Humala la sometió a consideración de la ciudadanía a través de la conocida hoja de ruta. Hoja de ruta que ha venido respetando de manera escrupulosa. Por esa razón, me parece injusto que algunos medios de comunicación, sacando de contexto las declaraciones del presidente, en pleno lío de convulsión, publicaban o propalaban estas declaraciones del presidente Humala en su época de candidato. Ciertamente coincido también con lo señalado hace algunos días por el periodista Álvarez Rodríguez. Tal vez al presidente le faltó durante el ejercicio de su presidencia dar mayores prédicas respecto a ese cambio. Pero no fue el único caso de un político que haya cambiado. Yo recuerdo a través de la presidencia al Alberto Fujimori, candidato en la campaña del 90. ¿Con qué discurso electoral ganó Alberto Fujimori? ¿Con qué discurso electoral? Sin embargo, yo como diputado apoyé las iniciativas de Cambio 90, porque consideré que a pesar de que el ingeniero Fujimori el planteamiento del cambio no lo hizo durante la campaña electoral, cosa que sí ocurrió con el presidente Humala. El presidente Humala ha sido mandatado con esta hoja de ruta. En el caso del ingeniero Fujimori, ese hecho no ocurrió. Sin embargo, yo como diputado sí lo apoyé. Recuerdo que el ministro de Economía y Finanzas, Hurtado Miller, nos convocó a un grupo de diputados del Frente Democrático para explicarnos que era necesario hacer el ajuste económico, es decir, el shock que el presidente Fujimori ya como candidato había negado que iba a aplicar. Y yo le dije, y la mayor parte de los miembros de los diputados que participamos en esa reunión anterior al anuncio público, que iba a contar con el apoyo de la bancada del Movimiento Libertad, porque ese cambio era beneficioso para el país. Y nuestra obligación como parlamentarios era apoyar todas aquellas medidas que beneficiaban al país. Igualmente ocurrió cuando el gabinete del ingeniero Fujimori vino a pedir delegación de facultades legislativas para iniciar la reforma del Estado. Yo voté a favor de esa delegación de facultades legislativas, porque creía que esa reforma del Estado era necesaria para el país, que desapareciera ese Estado gigante que agobiaba a los peruanos. Y recientemente el caso más notorio es el del presidente Alan García, que felizmente para el país, en su segundo gobierno, ha aplicado una política económica radicalmente opuesta a la que ejecutó en su primer gobierno. O sea que cuando los políticos cambian, y si esto trae, me pide una interrupción
Congresista Galarreta, presidente. Congresista Galarreta. A propósito de la intervención de la congresista Marta Chávez, hace algunos meses conversaba con mi viejo y entrañable amigo Luis Bedoya Reyes y me decía, hay dos cosas en las cuales Fujimori y Humala coinciden, y es en el permanente contacto con los pueblos más olvidados del Perú. ¿Que acaso ese fue uno de los activos? ¿Y acaso sea hasta ahora ese uno de los recuerdos de Fujimori? En el caso del presidente Humala hay un contacto permanente, diario, con los pueblos más olvidados del Perú. No es un trabajo constante, oculto. Ese cerca de 30% de respaldo ciudadano que tiene en las encuestas el presidente Humala es consecuencia de esta cercanía, de este trabajo en favor de los menos favorecidos del país. Pero no me quiero salir del tema, cierro el paréntesis, para retornar al caso Tía María. El caso Tía María, presidenta, ha servido también para mostrarle al país que detrás de estas protestas mineras hay intereses oscuros que atentan contra el país. Hay intereses político-partidarios financiados de una manera que podría yo señalar de ilegal y que estamos en la obligación de aclarar. Y esa es una tarea del Parlamento Nacional, porque no descarto que existan intereses foráneos que permanentemente, cuando se trata de impulsar proyectos mineros, terminen siendo boicoteados. Creo, de otro lado, que este caso ha servido para mostrar a la ciudadanía que hay pruebas, que hay evidencias de que con dinero ilícito se financian actividades de gente que se presenta como defensora de los intereses populares y que al final simplemente es motivada no por una conciencia cívica o ciudadana, sino por corrupción. Y también el Parlamento Nacional, creo, presidenta, está en la obligación de realizar una investigación al margen de la que confío realice el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque hechos de esta gravedad no pueden ser dejados de lado tan fácilmente. Respecto al caso de Pepe Julio Gutiérrez, que ha sido detenido el día de hoy, confío que la acción de la justicia aclare los hechos. Y es precisamente en ese audio de este delincuente en donde él señala muy claramente que si se suspende el proyecto será un éxito. Entonces, en ese sentido, aparte del planteamiento jurídico que ha expuesto hoy día el señor presidente de la República, que por razones jurídicas no podemos suspender el proyecto, suspender el proyecto en el campo político sería estar de acuerdo con este delincuente. Finalmente, sí hay convicción para apoyar las inversiones a través de la presidencia congresista Mulder. Si no, no estaríamos acá. Y eso lo hemos conversado, eso lo sostuvimos en el diálogo con el presidente García. Y hay una convicción permanente del gobierno, porque la única manera de desterrar la pobreza del país es a través de la inversión nacional y extranjera. No hacerlo sería suicida. No hacerlo sería ir contra el desarrollo del país. Y en ese sentido, si en este aspecto vamos a coincidir, enhorabuena. Habrá otros temas en los que vamos a discrepar, pero creo, y esa es la experiencia acontecida en el Perú, que cuando el Estado se ha dedicado a aventuras empresariales
Cuando ha habido ese gigantismo estatal, lo único que ha generado es más pobreza para los ciudadanos. En los momentos que el Perú ha tenido, no digo una economía de mercado, una economía absolutamente libre, sino una economía menos intervenida, el Perú ha progresado. Y hoy, digan lo que digan, el Perú, al lado de Chile y de México y de Colombia, es visto como un país que progresa económicamente a pesar de las dificultades económicas de la coyuntura. Por esa razón, ratifico la voluntad del gobierno de que este problema de Tía María sea solucionado a través del diálogo, que es un mecanismo absolutamente democrático para solucionar los problemas. Y confío que la violencia será dejada de lado para que el Estado, el gobierno, pueda cumplir su rol de garante. Nosotros no vamos, y ya lo hemos señalado en más de una oportunidad, a aceptar cuestionamientos técnicos, ni vamos a rechazar alegremente cuestionamientos técnicos si es que tienen fundamento. Si existen criterios técnicos, probadamente, no a través de declaraciones públicas, sustentados técnicamente, nosotros acogeremos esos criterios y confiamos que en estos 60 días, mediante el trabajo entre todos los peruanos, podamos sacar adelante un proyecto que no solo va a beneficiar a Arequipa, sino a todo el Perú. Muchas gracias. La Presidencia agradece las exposiciones del Presidente del Consejo de Ministros y de los Ministros del Interior, de Energía y Minas y del Ambiente. Los invitamos a abandonar la sala de sesiones en el momento que lo consideren conveniente. Suspendemos por breve término la sesión. ¿Breve término? ¿Sigue? Sí. Van a suspender. ¿Qué? Falta la exposición de Rosa María y de Pilar Vidal. ¿Pilar Vidal ya habló? Ya hablaron todos. Por eso, ¿qué falta?